último apartado del tema es el que hace referencia al ecologismo y a lo que se llama el desarrollo sostenible. De una forma muy breve, vamos a ver lo que es el ecologismo o movimiento verde. ¿Vale? El movimiento verde es un movimiento o una acción política social, ¿vale?, global, a nivel mundial, ¿vale?, que defiende la protección del medio ambiente. Es decir, es una acción humana, ¿vale?, una acción humana con un interés, no es una ciencia, ¿vale?, es una actividad social. Entonces, aunque la ciencia también es una actividad social, pero no busca, aunque se basa en la ciencia, el ecologismo no es ciencia, ¿vale? Entonces, entendemos o comprendemos el medio ambiente, llamamos medio ambiente al sistema formado por todos los elementos naturales y artificiales, ¿vale?, que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Es decir, el medio ambiente es todo lo que nos rodea, tanto natural como artificial, ¿vale? Un bosque en el Amazonas que no ha tocado nunca ningún humano es medio ambiente, pero un cultivo de tomates en Guadalajara también es medio ambiente, ¿vale? O una dehesa en la que crío cerdos negros para hacer jamón ibérico también es medio ambiente. O una ganadería en la Sierra de Madrid también es medio ambiente, ¿vale? O sea, no solo es lo natural, también es lo artificial, pero que está relacionado, ¿vale? Y que lo modificamos los humanos con nuestras actividades. Entonces, el movimiento verde, el ecologismo, parte de un compromiso, ¿vale?, que es mantener la salud del ser humano en equilibrio con los ecosistemas naturales, ¿vale?, porque considera que la humanidad es una parte de la naturaleza y no algo separada de ella. O sea, el ecologismo no trata de defender lo natural frente a lo humano. El ecologismo entiende que el humano forma parte de la naturaleza y tiene que estar en equilibrio, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tratarlo de forma conjunta, porque el interés último del ecologismo es mantener la salud humana. O sea, ¿de qué nos sirve mantener la salud de la Tierra si no mantenemos la nuestra? Tenemos que mantener la nuestra, pero integrada, porque entendemos que solo de forma integrada se puede conseguir una mejora para todos. Entonces se basa en tres preocupaciones. Tres preocupaciones que en el fondo van a lo mismo, pero desde distintos puntos de vista. Son como las tres patas del ecologismo. Por una parte, la preservación de la vida silvestre, ¿vale? Es decir, intentar que los seres vivos que comparten el planeta con el ser humano, porque el planeta no es del ser humano, sino que está compartido con todos los demás, ¿vale?, que todos esos seres vivos no se vean afectados por nuestras acciones. Entonces tenemos que proteger la vida silvestre, tenemos que proteger los bosques, tenemos que proteger la fauna, tenemos que proteger los mares, los ríos, la atmósfera. Segundo, conservar y regenerar los recursos naturales. El tema siguiente, el tema 5, va sobre recursos naturales, pero básicamente los recursos naturales son todas esas cosas que tiene el medio ambiente que usamos para nuestro beneficio, ¿vale? El petróleo, el agua, la tierra, el aire, ¿vale? Son recursos de la naturaleza. Bueno, pues tenemos que respetar la máxima o la regla de gastarlos más despacio de lo que se recuperan para que no se agoten. Yo tengo que pescar más despacio que los peces se reproducen. Tengo que coger más despacio el agua o usarlo que lo que se recupera, ¿vale? Porque si no, entro en déficit. Entonces, conservar y regenerar los recursos naturales. Y por último, reducir la contaminación, ¿vale?, para mejorar la vida, tanto humana como la vida animal, tanto en las ciudades como en el medio rural. También hay ecologismo en las ciudades, ¿vale? Que haya parques, que haya menos coches, que haya un agua de más calidad, que haya un río que mejore, que lleguen los animales a vivir en nuestro entorno. Todo eso también forma parte del ecologismo. Entonces, esto que ahora nos parece casi natural, ¿vale?, como que se ha hecho siempre, en realidad no aparece hasta 1962, cuando Rachel Carson publica
un libro que se llamaba Primavera Silenciosa. ¿Vale? Esta es Rachel y esta es la primera edición del libro Silent Spring, en la que la autora cuenta un caso real, ¿vale? De uso de un pesticida que era el DDT. El DDT era un insecticida, un pesticida, mataba casi todo, que se utilizó de forma masiva hasta los años 60, hasta los años 70, para acabar con las plagas de los cultivos. Entonces, en Sheldon, en Estados Unidos, que es donde esta mujer lo estudió, ¿vale? Se utilizó DDT para eliminar una plaga de escarabajos japoneses que habían invadido los cultivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el DDT es un insecticida que sí mata a los escarabajos, pero los pájaros que se comen a los escarabajos también se morían. Y los águilas que se comían a los pájaros también se morían. Y los ratones que se comían a los escarabajos también se morían. Entonces, Rachel Carson, el título del libro se lo da a esa primavera que llega de 1960 y lo que fuera, en la que los campos estaban en silencio en primavera. No había pájaros porque habían muerto. Entonces, ese libro desencadenó una respuesta social muy importante a partir de la que surge el movimiento ecologista, ¿vale? Y fijaros que 10 años después se prohíbe el uso de DDT en Estados Unidos. Es verdad que son 10 años, que es mucho tiempo, pero es que es la protesta de una persona en un libro. Entonces, desde esta época hasta hoy, el ecologismo se ha convertido en algo muy simbólico de las sociedades humanas, ¿vale? Más o menos, quien más, quien menos, entiende lo que es y lleva a cabo acciones ecologistas como reciclar o como no tirar papeles al suelo, ¿vale? Algo tan sencillo como eso. Entonces, en esa época, en el 72, una organización así de gente muy influyente a nivel mundial, que se llamaba el Club de Roma, encargó un informe que se publicó con el título de los límites del crecimiento. Entonces, en ese informe del 72 se llegó a la conclusión, desde el punto de vista científico, ¿vale?, de que si seguía aumentando sin ningún tipo de control la población mundial, la industrialización y la contaminación, y la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales, es decir, seguíamos siendo cada vez más, emitiendo más contaminantes, gastando más carbón, gastando más agua, explotando los suelos hasta sacarlos hasta la última gota de nutrientes, la Tierra va a petar en 100 años, ¿vale? Va a alcanzar su límite en 100 años. Va a decir, fin, se acabó, ¿vale? Esto fue en el 72. Han pasado 50 años. El Club de Roma ha ido encargando informes sucesivos, ¿vale?, que iban poniendo de manifiesto que, aunque un poquito más despacio de lo que se pensaba, los límites se iban acercando, ¿vale? Bueno, pues acaban de publicar ahora en 2021 un estudio en la Universidad de Estados Unidos y Nueva Zelanda que pronostica en base a cálculos, ¿vale?, no a estimaciones, sino a cálculos, a lo que ya ha pasado, ¿vale?, que la temperatura de la Tierra podría llegar a un punto límite en 20 o 30 años, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso de un punto límite de la temperatura? ¿Que nos vamos a freír en la Tierra? No. Lo que quiere decir es que dentro de 20 o 30 años la temperatura de la Tierra va a ser lo suficientemente alta como para que los bosques dejen de gastar más CO2 que producirlo, ¿vale? Con lo cual, si producen más CO2 que gastan, en vez de ser una solución al calentamiento global, van a ser un problema para el calentamiento global. Fijaros, una planta respira, o sea, coge oxígeno, suelta CO2, pero a la vez coge CO2 y suelta oxígeno, que es la fotosíntesis. Por debajo de cierta temperatura promedio, las plantas gastan más CO2 que sueltan, ¿vale? O sea, en balance neto, consumen CO2. Pero por encima de determinada temperatura media, ocurre lo contrario, aumenta la respiración y disminuye la fotosíntesis, con lo cual van a gastar más oxígeno que CO2 y entonces van a producir más CO2. Hasta este año 2040-2050, que es lo que calculan, los bosques
van a ser parte de la ayuda para rebajar la temperatura media de la Tierra. A partir de esa época van a ser parte del problema. ¿Vale? Con lo cual, según esto, 20 años antes de lo calcularon en el Club de Roma, se va a alcanzar el límite de la Tierra. Y estamos en un año en el que los que estamos viendo este vídeo lo vamos a vivir. Yo igual no, pero vosotros seguro. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas ambientales que tenemos que atajar para mejorar este cuidado de nuestro planeta y nuestro en el fondo? Contaminación de aire, agua y suelo, lo vimos en el tema anterior. Calentamiento global, lo vimos en el tema anterior. Adelgazamiento de la capa de ozono, lo vimos en el tema anterior. Deforestación, desertización y destrucción de hábitats, ¿vale? O sea, cortamos los árboles, provocamos desiertos y nos cargamos los hábitats en los que viven los seres vivos. Agotamos los recursos naturales y acumulamos residuos, lo veremos en el tema que viene. Y hay un tráfico cada vez más grande de especies en peligro de extinción, ¿vale? Y una pérdida de diversidad animal y vegetal, es decir, cada vez hay menos especies. Cuando cada vez hay menos especies, las cadenas tróficas que hemos visto antes se desestabilizan. Y cuando se desestabilizan, se acaban estropeando, ¿vale? Y hay momentos de pérdida en la que se extinguen especies y se deterioran los entornos. Entonces, con la intención de disminuir estos problemas, a lo largo de los años se han ido firmando un montón de tratados y de convenios internacionales para intentar que todo esto mejore. Y ha mejorado, pero solo en parte, ¿vale? Ha mejorado en muchos aspectos concretos ha mejorado mucho, pero en otros, en los más importantes, quizá no ha mejorado. Entonces, esto obviamente no tenéis que aprenderos, pero fijaros, Convenio de Barcelona para proteger el medio ambiente, en el 76. Convenio sobre movimientos transfronterizos, o sea, de desechos peligrosos, del 89. Antes del 89 y del convenio de Basilea, un país mandaba residuos peligrosos a otros países y los tiraba allí, y se quedaban tan anchos, ¿vale? Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, el CITES. Desde que existe esto no se pueden importar y exportar especies de animales sin control. Protección del Atlántico Noroeste, el OSPAR, diversidad biológica, conservación de especies migratorias, el de humedales, el convenio Ramsar de aves acuáticas, lucha contra la desertificación, París 94, cambio climático en el 92, protocolo de Kioto sobre el cambio climático, este quizás es uno de los más importantes, en el 97, protocolo de Montreal de sustancias que provocan el agotamiento de la capa de ozono, lo comentamos en el tema anterior, en el 89. Convención contra la desertificación, le he puesto repetido, perdonad, ¿vale? Entonces, en este entorno de convenios y de defensa de la naturaleza, en 1997 se publica lo que se llama el informe Brundtland, que era, si no recuerdo mal, una ministra noruega, holandesa o danesa, una cosa así, que define lo que se ha llamado desde entonces desarrollo sostenible. Se llama desarrollo sostenible a la necesidad o al satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Es decir, los que vivimos hoy, las generaciones presentes, tenemos que satisfacer nuestras necesidades sin que lo que hagamos condicione a los que vengan después, ¿vale? Si yo hoy satisfago mis necesidades agotándolo todo, a los que vengan después, a vosotros, a mis nietos, les comprometo por completo, no van a tener recursos. Entonces, se apoya en tres pilares, también en tres características clave. Tiene que resultar rentable, ¿vale? Si no es rentable no se va a hacer, ¿vale? Intentar eliminar el aspecto económico es absurdo, o sea, tenemos que poderlo hacer desde un punto de vista económico. Tiene que ser ecológico, es decir, tenemos que respetar el medio ambiente, no tenemos que basarnos solo en los humanos, sino en todo el planeta. Y tiene que ser social, es decir, tiene que ocurrir en todas partes por igual del planeta, no puede ser en los primeros mundos y en los terceros mundos no. Entonces, si yo junto lo ecológico,
lo social y lo económico, cuando se cumplen las tres cosas, lo llamo sostenible. Si solamente es ecológico y es social, lo podemos llamar soportable, porque no sería económico. Si es económico y ecológico, lo podemos llamar viable, porque se puede hacer, pero deja fuera muchos países y deja fuera mucha sociedad. Si lo hacemos económico y social, sería equitativo, pero no ecológico. Solamente es sostenible si tenemos en cuenta las tres cosas. Y estos son un montón de acciones que podemos hacer de forma individual para hacer un desarrollo sostenible. Cambiar las bombillas por las de bajo consumo, apagar la luz cuando salimos de la habitación, usar productos ecológicos, consumir alimentos orgánicos, usar la menor cantidad de agua posible tanto al lavarte los dientes como al ducharte, reutilizar el papel, compartir automóvil, secar la ropa al sol en vez de en secadora, utilizar bolsas ecológicas y no de plástico, reciclar todo lo que se pueda, plantar un árbol cada vez que tengas ocasión, desconectar aparatos eléctricos cuando no los uses, usar pilas recargables, pon reciclar agua de cada lavada, pero pon programas cortos que gasten la menor cantidad de agua posible, utiliza transporte ecológico, repara las fugas de agua, se pierden todos los años millones y millones de litros por averías en las tuberías, rellena botellas de agua en vez de comprar, evita utilizar pajitas, ¿vale? Y vasos de plástico y separa la basura orgánica de la inorgánica. Y de esta forma pues podemos cuidar el planeta desde nuestra acción individual. Nosotros solo no vamos a arreglar el mundo, pero podemos colaborar.